Aquí comienza Conversaciones Solidarias, un encuentro con personas que durante la pandemia han dedicado su vida a trabajar por los demás. Personas que en esta situación han sacado el empuje y la fuerza para ser solidarios, apoyando en las situaciones más comprometidas y difíciles. Desde la fábrica de Estrella de Levante, Conversaciones Solidarias, un punto de encuentro para conocer sus historias, aprender y sobre todo agradecer que la solidaridad sea parte importante de la respuesta de la sociedad frente al COVID-19. Un programa que presenta y dirige Javier Ruiz. Bienvenidos a Conversaciones Solidarias. Es el segundo episodio de esta iniciativa que hacemos mano a mano Estrella de Levante y la cadena SER, en la que buscamos a gente que está mirando cara a cara a la pandemia desde la solidaridad, desde el buen hacer. Hoy nos acompañan dos personas que sus historias nos van a llevar al corazón de Murcia, a lugares como la azotea de esta fábrica Estrella de Levante, donde estamos ahora mismo, a lugares desde los que sale la solidaridad, pero a la misma vez nos van a llevar fuera de nuestras fronteras. Nos acompaña Antonio Andreu, es bombero de Murcia. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Hace mucho tiempo que conocí a Antonio y en un reportaje que hice la primera vez que hablamos, lo llamé el bombero que construyó un colegio. Así fue. Así fue, ¿no? Y además con tu dinero. Sí, con un préstamo que tuviste que pedir. Con un préstamo que pedí, sí. En la India. Como les digo, una historia de aquí, pero con muchas ramificaciones fuera. Igual que la de Manolo. Manolo Rodríguez es catedrático de francés, sabe varios idiomas, ha viajado mucho por el mundo y está jubilado. Ustedes dirán, bueno, pues podría haber vivido una vida tranquila, podía haber aprovechado estos meses de pandemia para dar paseos con la mascarilla por la calle, pero él dedica su tiempo libre y ha dedicado su tiempo libre en los últimos años a hacer lo que mejor sabe, que es enseñar. Hola Manolo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Javier? Enseñar a niños que están aquí en Murcia sí. Y que vienen de países como Irán, Afganistán, sí, Pakistán, países del tercer mundo, Siria, en los que la situación no era ni mucho menos la mejor y han acabado aquí en la ciudad de Murcia. Estás en Murcia Acoge, ¿no? Trabajo para Murcia Acoge y colaboro con ellos y soy profesor para migrantes y refugiados. Ya ven que las dos historias tienen que ver con eso, con gente que está aquí, que mira aquí, pero a la misma vez mira fuera. Y ese va a ser el hilo conductor de este segundo Conversaciones Solidarias de Estrella de Levante y la cadena SER. Antonio, cuéntanos, ¿cómo fue aquello de repente liarte la manta a la cabeza y ponerte a financiar la construcción de un colegio en la India? Pues una inquietud que tenía, porque me apetecía hacer algo, me apetecía hacer algún proyecto, emprender algún proyecto, pero como no sabía a quién acudir, ni sabía a quién poder pedir dinero, pues dije, pues lo saco de un banco, que son los que tienen dinero. Entonces pedí un préstamo, me lo concedieron y me puse en contacto con la Fundación Vicente Ferrer y por supuesto yo he encantado y así construí un colegio allá en Anantapur. Y el colegio tiene el nombre de una persona muy especial para ti, ¿no? Sí, tiene el nombre de mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Dolores Ibáñez Zárate. ¿Y por qué lo hiciste así? Porque ellos me propusieron que el colegio llevara mi nombre. Porque le pusieron una placa al colegio y había que poner un nombre al colegio y propusieron que fuera mi nombre, pero yo no quise que fuera el mío, pero sí el de mi madre. ¿En su recuerdo? En su recuerdo. Y mi madre tiene ayer dentro de la aula, tiene una foto al lado de Gandhi y está ahí la foto de mi madre, que para mí es un orgullo enorme, por supuesto. ¿Cómo devolviste el préstamo después? Lo estoy devolviendo todavía. ¿Estás todavía devolviéndolo? Sí. ¿Y cómo lo estás pagando? ¿Con tu propio dinero? Sí, con mi sueldo. ¿Con iniciativas solidarias que habéis hecho los bomberos también? Sí, pero eso fue a raíz de esa iniciativa, de ese primer colegio que construí. Fuimos a la India, inauguramos el colegio y a la vuelta me di cuenta de que eso no se podía parar ahí. Además tú lo sabes, que luego hablamos contigo y tomamos la iniciativa de seguir haciendo. Y entonces organizamos las carreras solidarias de Bomberos Murcia. Hicimos 3 ediciones y con esas 3 ediciones participamos en la construcción de 3 colegios más. ¿Sigues en contacto todavía con la gente de Anantapur? Sí, claro. Sí. ¿Cómo están? Porque claro, hablamos mucho de la pandemia aquí en la región de Murcia, hablamos mucho de la pandemia en España, en Europa, pero yo quería hablar con vosotros de cómo está la situación
¿Qué sabéis de los países en los que estáis en contacto? ¿Cómo está allí? Pues allí la situación está bastante regular, porque allí ni el distanciamiento social existe, porque con 1.300 millones que hay en India, el distanciamiento, ni las medidas, ni los hospitales, están como aquí, ni mucho menos. Partían de una base muy complicada, ¿no? Totalmente precaria. En la que además la higiene en las calles es muy complicada, las viviendas en muchos casos son infraviviendas. Y viven hacinados, viven familias de 8, 9, 10 personas en una casa bastante pequeña. Entonces... ¿Estáis haciendo algo ahora? ¿Estás haciendo algo ahora allí? Estamos haciendo, lo que pasa es que con el tema de la pandemia se cortó, la iniciativa nuestra de las carreras solidarias se pasó a los colegios. Entonces, por iniciativa de algunos directores de colegios de Murcia, empezaron a hacer también eventos deportivos en los colegios, tomando la iniciativa nuestra, y se organizó la marcha cicloturista, que el año pasado fue la 6ª edición, y que participan más de 10 colegios. Empezaron con 2 y ya van más de 10 colegios los que participan en ese evento, y todo el dinero, parte de ese dinero va a la Fundación Vicente Ferrer. Bueno, la historia de Manolo es diferente, no tiene que ver con donaciones de dinero, sino con donaciones de conocimiento. Y de tiempo. Y de tiempo. Sí. ¿Con cuántos chavales has podido trabajar en los últimos años? Pues no lo sé, porque, a ver, he tenido la suerte de tener clases muy restringidas, porque, por ejemplo, últimamente estoy alfabetizando a africanos. Vienen de Camerún, de Costa de Marfil, de Guinea-Conakry, de Senegal, de Mali, y muchos de ellos no saben ni leer ni escribir, y entonces es una labor muy dura, porque son ya mayores, tienen más de 20 años, y entonces alfabetizar a personas así, que no hablan ni siquiera una lengua como el inglés o el francés, hablan algo, por ejemplo, vienen de países francófonos casi todos, menos los nigerianos que chapurrean el inglés, pero no lo han estudiado nunca. Entonces es muy duro. Yo he tenido un alumno de Camerún no hace mucho que tardaba 10 minutos en hacer una A mayúscula, al subir y para bajar, porque nunca había cogido un bolígrafo. Vienen a veces de poblados de la selva y se escapan, cogen los cayucos, las pateras para llegar a nosotros porque se mueren de hambre. Esos son casos muy especiales. Luego he tenido en otros años refugiados con estudios universitarios, y ahí la enseñanza es mucho más fácil, porque vienen, por ejemplo, tuve un grupo de alumnos chinos que venían de la universidad y que lógicamente por ser cristianos les amenazaron de muerte y tuvieron que salir rápidamente. Entonces se acogieron en Europa al llegar al Estatuto del Refugiado y al final llegaron hasta aquí, después porque los van distribuyendo por países, son cupos. Entonces llegaron a Murcia, pero claro, eran alumnos de los que guardo un recuerdo maravilloso. Están ahora en Barcelona y en Madrid estudiando en la universidad nuestra ya, fíjate. Y no sabían una palabra de español, pero a partir del inglés, y ellos que son muy disciplinados, los chinos, a partir de eso era muy fácil. Es decir, que aprendan el idioma, que es el instrumento que les va a servir para integrarse en nuestro país y para poder encontrar trabajo un día y vivir con nosotros. ¿En qué momento, Manolo, tomas tú la decisión de, en vez de estar dedicándote a la vida contemplativa, dedicarte a esto? A ver, yo me jubilé en Marruecos, como sabes, he trabajado muchos años allí. Entonces, el primer año cuando llegué, sí que no hice nada. Y sentí verdaderamente, estuve un año viajando y dedicándome a mí. Pero después pensé que tenía que hacer algo comprometido, algo para ayudar a los demás. Y entonces contacté con Murcia Acoge y me adjudicaron el primer año un aula en el Instituto Florida Blanca de Murcia, y ahí fue lo que te conté una vez, donde daba clase a sirios, que fue hace unos años, hace 4 o 5 años, cuando estaba la guerra de Siria en todo lo suyo. Entonces, en el momento más complicado de la guerra. Y entonces estaban llegando, tuve un grupo de alumnos de Homs, que es una de las ciudades más bombardeadas junto con Alepo, y ahí fue mi primer contacto con ellos. Daba clase de 2:30 a 4:30 de la tarde, en horario extraescolar, cuando salían de toda la mañana en clase, se venían conmigo, se comían un bocadillo, porque claro, tú sabes que al llegar a España, a este tipo de gente, o a cualquiera, lo escolarizan por edad. Es decir, si venía un chico una chica de Siria con 14 años, la metían en tercero de la ESO, y ellos se sentaban en las aulas y eran, pues imagínate que te vas a China ahora y te metes en un aula, ¿qué haces si no sabes una palabra? Entonces, claro, pues ahí ya fue una historia muy interesante.
como son arabófonos, es decir, hablaban un poco inglés, pues ellos aprenden rapidísimo porque tienen un interés muy grande. Y entonces, pues poco a poco, hasta que ya conseguimos que se integraran un poco en las aulas y que no suspendieran, porque el primer año lo pierden cuando llegan. ¿Qué es lo que os mueve, Antonio, Manolo? ¿Qué es lo que os mueve a ser solidarios? ¿Qué es lo que os mueve a hacer este tipo de cosas? ¿Por qué tú un día estás sentado en tu casa y dices, tengo que hacer algo, sea lo que sea? Es una buena pregunta, Javier, porque muchas veces yo no lo sé ni yo, pero yo lo vivo como es una inquietud. Es una inquietud que hace que el sufrimiento y las necesidades de los demás no me pasen desapercibidos. No sé por qué. Y muchas veces voy por la calle y la mirada se me va a la persona que vive en la calle y se me va a sus ojos y se me va a su cara. Y noto ese sufrimiento. Y entonces algo dentro de mí dice que tengo que hacer algo. ¿Lo percibes? Lo percibo. Pero desde Qué interesante esto, desde que era macho. pequeño, ¿eh? Qué sensibilidad Sí, hay que sí, tener sí. para decir lo que acaba de decir Antonio, ¿verdad, Manolo? Sí, es conmovedor. Él ahora mismo, aparte de lo que hemos contado, esta historia tan chula de la India, le está colaborando, él es bombero, en ejercicio todavía, Sí, creo. sí. Me queda poco para Te queda jubilar. poco, ¿no? Me Me han queda dicho poco. en el parque que te queda Sí. poco ya, ¿no? 1 año y medio. Y a la misma vez está colaborando como voluntario en el SEMAS. Vamos En a el contar SEMAS. un poco rápidamente qué es el SEMAS. El SEMAS es un servicio de emergencia de servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia. Ujú. Y lo que tú estás haciendo en concreto es... Yo lo que más hago es cuando están saturados, porque hay mucha necesidad, es hacer acompañamientos a gente que vive en la calle, que duerme en la calle, pero que esas personas también se ponen enfermas, también tienen cánceres, también tienen muchos problemas, y entonces yo los acompaño a los servicios de salud, al RAI, los acompaño, los llevo, los recojo. Cuando habláis de los acompaño, ¿a qué te refieres? Es decir, llegas al sitio donde están, si están durmiendo en un portal, en un cajero, Sí, sí. casi les levantas del suelo para llevarlos al sitio. O de la casa asilo, que muchas veces van a la casa asilo. Ajá. Entonces lo recojo de allí, me llama Antonio, hay que hacer un acompañamiento. Entonces yo lo recojo de allí y lo llevo al ambulatorio de San Andrés, lo llevo al Morales Meseguer, lo llevo a oncología, lo llevo a cualquier médico con cualquier especialidad. Y luego los recojo, los espero y luego los acompaño otra vez a su lugar. Respetando al máximo la privacidad, me imagino que te contarán muchas historias de Sí, cómo viven sí. y demás. Cuéntanos alguna de ellas, lo que se pueda contar. Mira, este verano estuve acompañando a un hombre que era de raza gitana, vive en la calle y tenía cáncer de pulmón. Entonces lo tuve que llevar durante 3 días seguidos, en 3 semanas, lo tuve que llevar al oncólogo, a la Morales Meseguer. Entonces yo era el interlocutor con el médico. El médico me explicaba a mí cómo estaba y estaba bastante mal. El médico me dijo que tenían que ponerle quimioterapia, pero claro, no se puede poner quimioterapia a una persona que vive en la calle, porque los efectos secundarios tiene que estar vigilado. Si no, se puede morir en la calle de los mismos efectos secundarios de la quimio. Pero el hombre no quería meterse en ningún centro, porque vivía en la calle. Y te puedo garantizar, Javier, que las experiencias y la vida de ese hombre, lo que él me contaba, a mí me enriquece. ¿Qué te contaba? Por las penalidades y el sufrimiento que había en el sufrimiento que había sentido y el que había hecho él sentir a los demás, a su familia. De hecho, cuando el último día que ya lo vi, que lo dejé en la casa asilo y me fui, me dijo, palabras textuales: Antonio, yo creo que con el sufrimiento que he hecho y que he ocasionado, no tenía que haber nacido. Fueron lo último que me dijo. ¿Y dónde está ahora? ¿Lo sabes? No lo sé. Posiblemente ya no esté aquí, ¿eh? Porque tenía el cáncer muy avanzado y no se puso quimio y posiblemente ya no esté con nosotros. Bueno, ya les dije en el primer programa que venían emociones fuertes en estas conversaciones solidarias, porque la solidaridad es ayudar a personas que están, pues como acaba de contar Antonio, en una situación verdaderamente límite. Como son los chicos con los que tú has estado, Manolo, Sí. ¿no? Chicos que han debido ver cosas Por que ejemplo, no podemos imaginar. Claro, lo que te decía de estas alumnas sirias, me contaban que se vinieron a Europa porque un día venían del colegio y por la calle y de pronto vieron un humo y ¿qué ha pasado? Y conforme se acercaban vieron que era su casa. Una bomba en Homs había destruido la casa con los abuelos dentro y la familia. Y entonces se quedaron solas con 13, 14 años
y luego ya empezaron a buscar a familiares por Europa hasta que llegaron aquí a través de las organizaciones y con el Estatuto del Refugiado. Entonces, debe ser alucinante para una persona que está en una ciudad como Homs o como sí, Alepo, sí, aparecer aquí, en sí, Murcia, con este sol, sí, con sí, estos parques, con sí, estas calles. Y... sí, ¿Qué te cuentas de es eso? impresionante. Pues, a ver, tengo que decirte que son personas casi todas traumatizadas y que no son conscientes al llegar el primer año de lo que ven. Esa gente solo piensa en la tragedia, en que han dejado su vida y lo han dejado todo, que no saben si podrán volver a su país un día, y lo que quieren es vivir al día. No saben lo que va a pasar al día siguiente. Lo mismo pero es todavía peor. Yo a veces he tenido migrantes africanos de países, como os he dicho, sin ninguna posibilidad de poder volver, porque cuando llegan aquí no tienen papeles, para volver tienen que estar regularizados para poder salir legalmente, sin posibilidad de saber nada de sus padres, que viven en un poblado de la selva, y entonces eso se te parte el alma. Yo empecé con esto porque un día estaba leyendo un libro, leí una frase que me hizo reaccionar. Es decir, esa frase decía: no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Y entonces de pronto me planteé, pero ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Estoy con 60 años, estoy como si tuviera 40, fuerte como un roble, con ganas de hacer cosas. Tengo que hacer algo por los demás, porque claro, estar viendo en la televisión, en la radio, el drama que hay en el mundo con tantísima gente necesitada, que también lo hay aquí, ahora mismo, con la pandemia. Pero entonces me fui a Amnistía Internacional y empecé a hacer activismo con ellos y me fui a Murcia Acoge. Bueno, ¿yo qué hago? Esa es la pregunta, claro, ¿no? La pregunta que nos ha traído a los tres aquí a esta azotea de Estrella de Levante. Una empresa que está haciendo muchas iniciativas solidarias también. Ellos también en su momento se preguntaron: ¿yo qué hago? Cuando vieron que no iban a poder entregar los millones y millones de litros de cerveza que tenían, se pusieron a hacer otras cosas para que, bueno, ya que no podían hacer conciertos, que no podían hacer eventos, ya que la gente se tenía que quedar en sus casas, que los bares estaban cerrados, al final dijeron: bueno, pues vamos a ayudar a Cruz Roja, vamos a ayudar a repartir alimentos o a repartir necesidades básicas para hospitales. Yo os pregunto, en esa pregunta al yo que hago, la respuesta me imagino que para los dos habrá sido similar, pero os quiero preguntar algo más. Es ¿cómo lo haces? Es decir, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo ayudas a esa persona? ¿Qué le dices cuando una persona está en el arroyo prácticamente y probablemente en el final de su vida? ¿De qué sirve o cómo funciona ese acompañamiento del que tú me hablas? Yo creo que aparte del acompañamiento físico y del favorecer que esa persona pueda asistir al médico, existe un apoyo que yo creo que es con el simple hecho de escucharlo. Cuando el tiempo que estoy con él, esa persona, además coincido, y todas me cuentan su vida. Me hablan de su vida, de lo que le ha pasado en su vida, de los traumas que han vivido, de la situación, que por qué están en la calle, de que no están con sus hijos, que sus hijos no quieren ni verlos, que muchos son drogodependientes, que son alcohólicos. Y el mero hecho de escucharlos, yo creo que a ellos le hace un mundo, porque ellos viven en la calle, no se les escucha casi nadie. Casi nadie les hace caso. Casi nadie les hace caso. Más allá de ese momento de que alguien les pueda dar dinero. Y pasan por su lado miles de personas. Y también les pasarán muchas cosas con mucha gente que les hará daño, que les hará mal, y probablemente su contacto en muchos casos sea negativo, ¿no? Claro, con la sociedad. También te habrás encontrado muchas veces eso, ¿no? Sí, claro. Pero en cuanto le das un poco de cariño, en cuanto ellos ven en ti a alguien que lo escucha, que lo entiende, que no va a juzgarlo, porque yo no voy a juzgarlo ni mucho menos, ni a criticarlo, yo nada más que escucharlo y apoyarlo y decirle: estoy aquí, tranquilo, no pasa nada, vengo a ayudarte. Es lo ¿Cómo lo haces? ¿Te sientas en un banco, en un parque con ellos? Claro. O donde estén. O en el banco de espera del centro de salud. Y ahí charlamos. Y en mi caso, es decir, es distinto al de Antonio, porque nosotros en principio no podemos adentrarnos en los problemas personales de cada uno. Tenemos que limitarnos a dar clase y a alfabetizar, claro, o a enseñarles rápidamente nuestro idioma para que se integren. Pero salen solos. Pero, claro, bueno, tú lo sabes, ya lo sabéis, en el aula, claro, porque además les tenemos que enseñar cultura y civilización española. Es decir, un alumno que llega del Camerún tiene que saber que aquí puede practicar la religión islámica, la cristiana, la judía, lo que él quiera.
tiene que saber que dos mujeres se pueden casar. Es decir, no solamente el idioma, porque no pueden andar perdidos en una Europa que funciona completamente distinta a lo que está pasando en el África subsahariana. Entonces, al tocar que en los textos que les damos salen cosas de ese tipo, entonces ahí es donde pones a veces el dedo en la llaga. Y entonces te cuentan historias que a veces yo salgo conmovido. Salgo mirando al suelo porque digo, qué suerte he tenido, Dios mío. Cuando pienso que, yo me acuerdo cuando estaba en Marruecos, una compañera del instituto y yo tomábamos café enfrente en un bar que se llama el Café Jaffa de Tánger y veíamos las luces de Tarifa y me decía mi compañera Manolo, qué suerte hemos tenido de nacer allí enfrente. Y es verdad, tenemos mucha suerte porque cuando ves cómo está África, por ejemplo, donde no hay democracia en casi ningún país, donde hay dictadores, tiranías, o por ejemplo cuando te llega un alumno, pues sí, de Camerún o de Guinea-Conakry, encarcelado, violado, incluso torturado por sus padres, repudiado por todo el mundo por ser homosexual. Entonces a ellos hay que decirles que aquí pueden vivir tranquilos, que aquí funcionamos de otra manera, ¿me entendéis? O sea que dejan un mundo terrible y llegan sin el idioma. Entonces lo primero es enseñarles el idioma, claro. Y no podemos ahondar en los demás porque además en Murcia Coge tienen psicólogos, es decir, están muy bien atendidos, es distinto a lo de Antonio, ¿me entiendes? Que es gente que está en la calle. Pero como tú sabes bien, Javier, los profesores al final, pues vosotros confesáis, los alumnos, vosotros pues me acuerdo del instituto. Entonces a través de las clases siempre al final sabes por qué han llegado. En el caso, claro, esta historia tiene la barrera del lenguaje. En el caso, ¿tú también te has encontrado a veces con esa situación o siempre hablas con ellos en castellano? Sí, siempre en castellano. De momento no me he encontrado ningún problema de idioma. Ajá. Y cuando estabas, o sea, cuando hiciste cosas en la India, ¿cómo superabas la barrera del lenguaje? Porque hay gente que traduce. O sea, hay traductores, sí, hay traductores. Funcionabais con... Sí, hay un traductor. O sea, que esa magia, Manolo, de aprender y de descubrir un mundo nuevo que te enseña el idioma, tiene que ser impresionante. Sí, es impresionante. El primer momento en el que de repente dices, me está entendiendo. Sí, y luego, por ejemplo, imaginaos que todos los que vienen de África suelen ser musulmanes. Y aunque en algunos países el árabe no es lengua cooficial, sino que es otra, pero todos chapurrean el árabe, bueno, y los argelinos, los marroquíes, por supuesto. Entonces cuando llegan y yo les digo salam aleikum, alhamdulillah, inshallah, es que se vuelven locos. Tú imagínate que llegas a, como te he dicho, a Pekín y te meten en un aula y el profesor te dice, buenos días Javier, ¿cómo estás? En español. Pues claro, es que se te abre todo, porque el bloqueo del lenguaje es impresionante. Y entonces, bueno, aunque yo no sé mucho árabe, después de vivir tantos años allí, algo sé, y eso se les saltan las lágrimas. Me dicen, profesor, pero usted habla, digo, un poco, y para sacarte de apuro, entre el árabe y el inglés que habláis de la calle o el francés, dependiendo de los países, ahí entramos ya un poco en eso, pero es decir, la fuerza de las palabras es lo que les impulsa realmente a tener ganas de... Hemos llegado, me gusta porque la radio tiene estas cosas, que es que la magia se hace sola, ¿no? Sí. La fuerza de las palabras. Sí. Que es la historia que os une a los dos, si lo pensáis, porque tú las enseñas y tú las escuchas. Sí. ¿Lo habíais pensado esto? Sí, es bonito. Os acabáis de conocer, además. Sí, creo, sí, ¿no? O sea, que no teníais... No. Y sin embargo tenéis muchas cosas en común, Sí. porque cada uno estáis a un lado de una boca. Uno está al lado de una y otro al lado de la otra. Y eso es fantástico. Conversaciones Solidarias busca este tipo de historias y hoy hemos encontrado dos de ellas fantásticas. Antonio, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero de esa atención que haces en el SEMAS, de esas noches que a veces pasas, de esos días y de esos transportes al hospital, algo que nos quieras contar. No, que yo yo fui además estoy colaborando con ellos hace ya 20 años, estuve con ellos colaborando. Y te puedo decir, Javier, que me aportan mucho ellos a mí también, ¿eh? Me enriquecen mucho esas vivencias y esas historias a mí me enriquecen y me hacen crecer como persona, te lo puedo garantizar. ¿Te sientes mejor? Sí, realizado. Hay muchas veces que se dice esto de que la solidaridad es un poco egoísta, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que dice, no, es que la haces pero para sentirte tú mejor. En vez de ir al psicólogo, hacen voluntariado, ¿no? Yo no sé por qué, pero... ¿Tú te sientes mejor? Sí, totalmente. Pero sobre todo, Javier, porque vivo como pienso. Que para mí es fundamental.
y pongo en práctica lo que creo que tengo que hacer. Y eso me da mucha paz interior. Y yo, en mi caso, no sé si me siento mejor, pero sufro también mucho de vivir en ese ambiente cuando estoy con ellos. Pero sí que lo que más siento es que soy útil, que hago algo que ayuda a la gente. Eso es lo que más. El tema de la perspectiva, ¿no? Sí. Que te ofrece, o sea, Sí. conocer estos casos, conocer los casos que tú nos contabas o los tuyos, te da una perspectiva Sí, para sí, entender el sí. mundo, ¿no? Y luego también eso, que hay vida después de la jubilación. Es decir, para quien... Bueno, esta es otra historia, tú todavía no lo sabes, y yo Pero- menos. Sí, pero- pero yo he encontrado, Enteraré sí, enseguida. hay vida después de la jubilación. Claro Hay que muchas sí, cosas claro por que hacer si uno quiere. Yo el primer año, ya os lo he dicho, me lo pasé leyendo, viajando, escuchando música en la huerta, soy huertano, y después lo que os he dicho, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Y yo digo, y ahora todavía esperar a qué, más tiempo, más viajar, y venga a viajar, no estaba del todo satisfecho. Os pregunto a los dos ya últimas preguntas por vuestros horizontes. ¿Por qué queréis hacer ahora? Estamos todos navegando en una tormenta, ¿no? Y Sí. estamos todos navegando en una situación que es dificilísima. Por ejemplo, entiendo que las asistencias que estés haciendo ahora tendrás que ir con mascarilla, con muchísimo cuidado, porque además son personas muy vulnerables al contagio, en muchos casos, como decías, con defensas muy bajas, con situaciones de salud muy complicadas. ¿Cuál es tu horizonte? ¿Qué quieres hacer ahora, Antonio? ¿Qué metas te pones? Seguir colaborando con ellos, seguir haciendo actividades para la fundación, seguir en la brecha, por supuesto. ¿No irías a construir otro colegio? Si puedo, sí. ¿Lo vas a intentar? Si puedo, sí, que por supuesto. A este segundo, por favor, ponle el tuyo, tu nombre. No, mi nombre no. Que se acuerden de allí de ti. Y Ahora yo tú, lo mismo. ¿Qué horizonte tienes? Pues ¿Hacia dónde quieres? seguir con ¿Sabes qué ellos. pasa? Que en ninguno de los dos casos las situaciones las vais a poder solucionar vosotros. No. Ese es el, digamos, el gran problema Sí. de la solidaridad, Eso, que claro. parecemos una gota en un océano, ¿no? Pero yo siento que hay gente que espera por nosotros y que cuando estemos vacunados volveremos con fuerza a recuperar todo esto con normalidad, porque como le ha dicho, somos vulnerables por la edad, entonces pues ahora es más difícil. ¿Quieres mandarle, por si te ven, un mensaje en alguno no sé si quieres en francés, en inglés, en árabe, ya en el español, idioma porque que tú quieras? espero que hablen en español. Bueno, eso te iba a decir, si Ahora quieres ya mándaselo. nada, Si quieres, que guardo un cariño muy especial por todos, que ha sido una experiencia que me ha enriquecido tanto como todos los años que he sido profesor en el Reino Unido, en Francia y en Marruecos, y que, bueno, me han hecho sufrir y a la vez gozar mucho. sufrir y gozar. Sí, porque es que se sufre, Javier. Es que cuando ves a un tío de 25 o 30 años que se le caen las lágrimas delante de ti ahí en la mesa porque se acuerda o porque ayer le comentaron que su madre se había muerto y que no puede volver, y es que es duro tener que dejar tu país y saber que de entrada no puedes volver. No puedes volver hasta que pasen muchos años, porque incluso los que vienen, que es otro caso, los que vienen con un estatus económico mejor, como los iraníes, que eran hijos de médicos y con estudios y tal, y les mandan, pero luego es muy difícil hasta que no tienen los papeles, el pasaporte y poder regresar. Por ejemplo, ser judío en Irán es un problema terrible, están perseguidos a muerte. Entonces, eso, muy duro, pero a la vez muy gratificante. En tu caso no te voy a pedir que le mandes un mensaje a nadie si no quieres. Solo agradecerte que hayas estado con nosotros, Antonio, Gracias a ti, y que Javier. nos mantengas informados de tus próximos proyectos. Eso está hecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Javier. Manolo, muchas gracias a ti también. Siempre a ti, Javier. El poder de la palabra, el poder de la unión que hace la comunicación. Comunicación que estamos haciendo aquí, desde esta azotea magnífica de Estrella de Levante, y que seguirá el mes que viene. Les invito a que nos sigan escuchando en la cadena SER y en nuestras páginas web. Un saludo, hasta luego. Adiós. Adiós, hasta luego, adiós. Hasta aquí, conversaciones solidarias desde Estrella de Levante.